Muy bien, muy bien. Gloria a Dios, estupendo. Ayer tuvimos un día muy bonito en la finca. Veníamos asustados porque estábamos todo el rato viendo el tiempo y nos decían que estaba haciendo mucho frío en Alicante. Venimos con guantas, con bufandas, con gorros y bueno, la verdad es que ayer tuvimos un día maravilloso. Hombre, lógicamente hace un poquito más frío que en Canarias, aunque este año estamos teniendo, para lo que es las Islas Canarias, más frío de lo habitual, ¿eh? De hecho, hacía 10 años que en la isla de Tenerife no llovía con tanta cantidad como este año. En las montañas, tener en cuenta que la montaña más alta de todo el territorio de España pues se encuentra en Tenerife con casi 4.000 metros. Es una montaña de origen volcánico, se llama el Teide, es una palabra aborigen de los indígenas, de los guanches cuando existían, ya hoy ya no existe ninguno. Y Teide significa montaña blanca, ¿vale? Entonces, generalmente todos los años nieva, pero no con la cantidad con la que ha nevado este año. No solamente nevó en la isla donde vivimos nosotros, que cortaron las carreteras porque no se podía subir, sino que en otra isla que se llama La Palma, en singular, también nevó, y en otra isla que se llama Las Palmas, en plural, también hizo mucho frío, también nevó. Y bueno, les damos gracias al Señor porque todo esto es señal de la misericordia de Dios. Creedme, la Biblia nos enseña que la lluvia, los rayos, la nieve, todo esto es producto de la misericordia de Dios, porque todo esto la tierra lo necesita, ¿vale? Y yo no sé con lo malo que se está comportando el ser humano y con todo el odio y las cosas que hay en el mundo, cómo todavía Dios tiene misericordia de este planeta. La verdad es que es algo increíble. Pero ahí podemos ver cada día la mano de Dios. Y en estos días en Canarias, me imagino que aquí también, hemos visto en varias ocasiones el arco iris, el famoso arco iris, y lo hemos visto hasta doble, uno y por encima otro más, ¿no? Y es un arco que está al revés, no está apuntando hacia la tierra, sino es un arco que apunta hacia arriba, ¿no? Porque es la señal de un pacto que Dios hizo con un personaje nada más y nada menos llamado Noé hace miles de años, donde él se comprometió, Dios dio su palabra de que nunca más el planeta Tierra sería destruido por el agua. Y lo hemos visto. Han caído muchas lluvias, ha habido lluvias torrenciales tremendas, pero toda la humanidad no ha vuelto a desaparecer, no ha sido extinguida por una lluvia como la de aquellos tiempos, ¿no? Y es una vez más un acto de la misericordia de Dios. Algunos se quejan de cómo están haciéndose las cosas y algunos le echan la culpa a Dios de algunas cosas, pero tú como Dios lo harías mejor. ¿Tú crees que tú como Dios o como diosa lo harías mejor que lo que Él lo está haciendo? La Biblia nos enseña que Dios es bueno, Dios es perfecto y hay muchas cosas que no entendemos, evidentemente. Algún día las entenderemos si Él considera oportuno darnos una explicación, pero hay muchas cosas que no vamos a poder entender. Por muchos estudios que tengas, por mucha edad y experiencia de la vida que tengas, hay muchas cosas que no podemos entender, porque los pensamientos nuestros muchas veces se quedan muy bajos a los pensamientos de Dios. Pero una de las cosas que sí entendemos es cuando oramos al Señor y Él responde a nuestras oraciones. Y una oración que el Señor dijo que teníamos que hacer es orar, rogar al Señor de la mies porque mande obreros a la mies. Y Timoteo, este joven que ha cantado en esta mañana con Miriam, es el hijo de unos pastores que ayer los presentamos en la finca de Novelda, que han venido a establecerse, a vivir aquí en Novelda, en la finca que Dios nos permitió comprar pues el año pasado, y ahí vamos a levantar una iglesia. Ya el viernes que viene arranca oficialmente el Centro Evangélico Vidanueva en Novelda. Así que si hay alguien que vive por la zona o tienes algún contacto, algún amigo, algún familiar o lo que sea, pues dile, oye, a partir de la semana que viene, el viernes, pues pongamos a partir de las 7:30, el Centro Evangélico Vidanueva, en la misma finca va a comenzar una iglesia. Gloria a Dios. Cuando en un equipo de fútbol algunos jugadores están cansados, que no es nuestro caso, yo no estoy cansado para nada, esto le dicen, venga, descansa un rato y sacamos a los del banquillo, ¿no? Así que han venido los hermanos del banquillo, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Para tener un renuevo. El sábado que viene estamos saliendo para Madrid. Hay hermanos que han venido también de Madrid para estar en estos días con nosotros, ¿eh? Y vamos a salir el sábado para tener el culto, el domingo a la mañana con nuestros hermanos de Madrid, porque quiero que sepáis que también en Madrid tenemos una congregación preciosa. Yo hace tiempo que
no he podido visitarla porque, en fin, no doy más, pero me hace mucha ilusión poder llevar a los hermanos, porque cuando ellos vivan aquí en Novelda, pues en alguna ocasión vendrán aquí, en otra ocasión los mandaremos a Madrid, a Zaragoza, donde también estamos empezando a trabajar con un grupo hermoso de hermanos. Así es que gloria a Dios por los refuerzos, gloria a Dios por los que vienen a sumar, por los que vienen a apoyar, y ya te digo, el fin de semana siguiente estaremos en Madrid con nuestros hermanos. ¿Cuántos hermanos de Madrid hay aquí en esta mañana? A ver, levantar la mano. ¡Wow! Unos cuantos. Le damos un aplauso de bienvenida a nuestros hermanos de Madrid. Gloria a Dios. Qué bueno. Qué bueno. Me alegro mucho. Me alegro mucho de este grupito precioso, de esta representación que ha venido de Madrid. Muy bien, hermanos. Os quiero llevar primeramente al libro de Lucas, y después de Lucas nos vamos a ir al libro de los Hechos. Y aunque en nuestras Biblias tenemos separado el libro de Lucas del libro de los Hechos, el autor es el mismo, ¿vale? El que escribió el Evangelio de Lucas es exactamente el mismo autor que el que escribió el libro de los Hechos. Y en Lucas, en el capítulo 24, Lucas 24, por favor, no os pasé las lecturas, no sé si soléis ponerlas aquí en la pantalla, no os las pasé, perdonad. En el capítulo 24, a partir del versículo 50, leemos unas palabras muy interesantes. Bueno, si me permitís, desde el 49, para ponernos un poco en contexto. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre. Quedaros con esa palabra, promesa. Yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y ahora sí leemos el 50 que dice, y lo sacó fuera hasta Betania. Betania es una localidad pequeña, hoy en día prácticamente es una población árabe, donde está la tumba de Lázaro que se puede aún visitar. Y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Qué es esto de la promesa del Padre? Porque ellos habían estado con el Señor Jesucristo durante 3 años. Ellos eran pescadores, eran gente muy humilde, que se buscaban la vida pescando en un mar, realmente es un lago, ¿verdad?, que recibe agua del río Jordán, la expulsa también y sigue el río Jordán su recorrido hacia el sur. Y es un lago de agua dulce y ellos se encargaban de pescar para buscarse la vida. Ahora, hasta el día de hoy, es impresionante esto, ese lago que se llama el mar de Genesaret, el Kineret, el mar de Galilea, etcétera, etcétera, recibe varios nombres, aún la gente sigue comiendo el mismo pescado que se comía en los tiempos de Jesús. Hoy en día lo llamamos, creo que talapia o algo así, es un pescado de agua dulce. Ellos le han puesto el pescado de San Pedro, pescados de San Pedro. Incluso había un restaurante famoso alrededor del lago que se llamaba el San Peter, ¿no?, que era donde la gente iba a comer el pescado que comía Jesús, el pescado que pescaban los discípulos, ¿no? Y en ese lago ellos estaban buscándose la vida, eran pescadores, y era un lago que producía tanta pesca, tantos peces, que en ese mismo lago hay un antiguo puerto que ya no se usa, pero quedaron las ruinas, y ese puerto estaba en un pueblo que se conoce con el pueblo de Magdala, y Magdala es el pueblo donde nació María Magdalena, y allí se salaba el pescado, y por un desfiladero que hay entre 2 montañas se mandaba el pescado hasta Europa. Es decir, que en Europa, en Roma sobre todo, se comía en los tiempos de Jesús el pescado que pescaban los discípulos de Cristo en el mar de Galilea, algo realmente increíble, ¿no? Ahora bien, el Señor Jesucristo se aparece a estos hombres, los llama, los saca de sus trabajos y les dice, yo haré de vosotros pescadores de almas, pescadores de hombres. Y durante 3 años los entrena, los prepara, los discipula, les enseña a trabajar juntos. No todos eran pescadores, algunos eran, por ejemplo, recaudadores de impuestos, como el caso de Mateo,
Otro era un celote era como la FARC. ¿Hay algún colombiano aquí? Los celotes eran la FARC de los tiempos de Jesús, para que me entendáis. Entonces había un recaudador de impuestos que trabajaba para el Imperio Romano, que lo consideraban un traidor, porque trabajaba para el imperio, ¿no? Y había otro que trabajaba pero en contra del imperio. Ahora pon a dos discípulos, uno que odia a los romanos y otro que se ha beneficiado de los romanos, a trabajar juntos, a convivir durante 3 meses. Perdón, 3 meses. 3 años. 3 años. Por eso el curso que vamos a hacer de obreros, yo les he dicho, no, venir a la finca. Venir a la finca, porque aquí van a salir cositas que no salen viendo, ay, veo al pastor por internet. Sí, claro, me ves por internet, pero ahora ven a vivir conmigo. Ven a vivir conmigo, a ver si me quieres tanto. A ver si, ay, ya, no sé, es diferente verlo en persona, no me tanto. Pregúntale a mi mujer para que vea. ¿Eh? Y los enseñó a trabajar juntos, a limar asperezas. Y a veces discutían entre ellos, oye, que yo cuando llegue el reino de los cielos, yo me voy a sentar a la derecha, y yo a la izquierda, y tú te vas a poner... Y había unas cosas entre ellos, como a veces ocurren en las iglesias, que todos somos hermanos, todos alabamos al Señor, pero a veces ocurren pues cosas de celos y de envidias, y por qué la usan a ella y a mí no me usan, y por qué el pastor no sé qué. Igual, somos exactamente igual que los seres humanos, desde la época de Adán y Eva. El mundo ha cambiado en cuanto a la tecnología, en cuanto a todo lo que queráis, pero en cuanto al corazón del hombre, el hombre sigue siendo exactamente igual. Y siguen habiendo celos y envidias y problemas y dimes y diretes, ¿verdad? Pero durante esos 3 años estuvo permanentemente el Señor Jesucristo con sus discípulos, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche. Los corregía, los instruía, los animaba, a veces los alababa, a veces les llamaba la atención en público, ¿verdad? Y fueron siendo tratados durante esos 3 años. Pero quedaba pendiente algo que se llama la promesa del Padre. Y esa promesa Dios la había dado a través de un profeta llamado Joel. Hay un libro en la Biblia chiquitito, pero muy bonito, que se llama el libro del profeta Joel. Y a través de la pluma de este profeta, Dios había dicho que llegaría un momento en la historia de la humanidad que Dios derramaría de su Espíritu Santo, de su misma presencia, sobre todos los seres humanos que creyeran en Él, evidentemente. Ahora, esto era toda una revolución espiritual, porque en los tiempos en los que Joel escribió esto, y antes, incluso también después de él, los que tenían esa presencia del Señor, que nosotros la llamamos el Espíritu Santo, era algo que no todo el mundo podía decir, yo tengo esa presencia de Dios en mi vida, yo tengo al Espíritu Santo en mi corazón, sino que los reyes, los profetas, algún sumo sacerdote, eran los que tenían ese privilegio. Todos los demás eran personas que tenían que depender de los profetas, tenían que depender del templo, de los sacrificios, porque no había llegado ese momento en el que Dios dijera, toma, esto es para todos. Y eso es lo que se llama la promesa del Padre. Es la presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo, morando en cada creyente, en cada seguidor de Él. Se concluyen los 3 años de ministerio y el Señor les dice, la promesa del Padre aún no ha venido. Yo he sido vuestro Mesías, yo he sido vuestro maestro, yo he sido vuestro ejemplo, pero, repito, queda pendiente que ustedes reciban la promesa del Padre. Entonces lo que tienen que hacer, ya les había dicho, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Es decir, compartir las enseñanzas que habéis aprendido de mí, lo que habéis visto, eso hay que anunciarlo y comunicarlo a todo el mundo. Pero antes de hacerlo, se me van a ir otra vez a la ciudad de Jerusalén y tienen que esperar la promesa del Padre. Claro, ellos, honestamente, no tenían ni idea lo que era la promesa del Padre. ¿En qué consiste? ¿Cómo podemos saber si ya la tenemos, si ya la hemos recibido? Porque eso de la promesa del Padre, sí, suena muy bonito, pero en el fondo no tenían ni idea de lo que se trataba la famosa promesa del Padre. Y hablando de promesas, ¿sabéis que hay un versículo, seguro que todos lo conocen de memoria, que dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir? Porque hay gente que se anima, ¿no? Hay gente que se entusiasma, le tocó el culto, la palabra, lo que sea, y Señor, yo te prometo que te voy a servir y te prometo, y después a los 15 días es como los que se ponen iba a decir como cerdos, pero no lo voy a decir. Se ponen como cerdos en diciembre, comen de todo, después la primera semana de enero dice, ay, mira, voy a ponerme en el gimnasio, y a los 15 días ni gimnasio ni vaina, ya perdió hasta el pase del gimnasio y lo perdió, ya se olvidó, ¿no?
Pero Dios no es así. Dios cuando promete algo, aunque parece que no pasa nada, Dios sabe lo que ha prometido. Hablábamos antes del arco iris. Dios prometió, no voy a volver otra vez a destruir a la humanidad por el agua. Y lo ha cumplido y lo ha mantenido a lo largo de los siglos. Pues Dios dio una promesa de que en algún momento de la historia todos los creyentes, todos los que depositaran su confianza y su vida en Él, serían llenos de la misma presencia, del mismo Espíritu que habitó en la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y les dice, ir a Jerusalén. Ahora, a veces leemos ciertas y determinadas cosas de la palabra y como que nos quedamos ahí en la superficie. Bueno, ir a Jerusalén. No, pero espera un momento. Es que ningún discípulo era de Jerusalén. Si yo soy un discípulo de Cristo, Cristo ha muerto, ha resucitado, nos ha llevado hasta Betania y ha ascendido a los cielos, yo me voy a mi casa. Yo me voy a mi tierra, yo me voy a mi ciudad. Yo no soy de Jerusalén, yo soy un pescador. En Jerusalén no hay mar. Jerusalén está a 800 metros de altura sobre el nivel del mar. Yo tengo otra vez que volver a mi casa, con mi familia, con mis hijos, etcétera, etcétera. Aunque ya mi vida evidentemente ha cambiado. ¿Por qué nos tenemos que quedar en Jerusalén? Es que Jerusalén en aquellos momentos era un lugar muy peligroso. Porque en Jerusalén, ¿quién estaba? Pilato. Aquel que dijo, yo me lavo las manos, pero se lo llevan a la cruz. En Jerusalén estaban los peores enemigos de Cristo. Los que habían crucificado al Señor, estaban los romanos, estaban los religiosos de la época, Anás, Caifás, etcétera, etcétera. Lo fácil hubiera sido decir, yo me voy para mi casa, no sea que me vayan a reconocer y me conozcan y se líe la... Sin embargo, el Señor les dijo, ¿queréis la promesa del Padre? ¿Queréis ser capacitados espiritualmente con la misma unción que yo he tenido? Ir a Jerusalén. Y hemos leído en esta mañana que ellos volvieron a Jerusalén con gran gozo. No fueron ahí asustados, diciendo a ver lo que nos espera, a ver si nos reconocen, agacha la cabeza que viene aquella, sino fueron con gran gozo después de haberle adorado. Es decir, ellos le adoran, ellos se dan cuenta quién es verdaderamente el Señor Jesucristo. Nunca lo habían adorado, dicho sea de paso. Lo habían admirado, lo querían, etcétera, pero adorar es darle culto como si fuera un Dios. Y dice la Biblia, al Señor tu Dios adorarás. Y a Él solo servirás. Tú puedes querer, puedes respetar a una persona, pero adorar a una persona, esa expresión cuando dices, ay, yo a mis hijos los adoro. Hombre, eso no se dice así, a mis hijos los amo, pero adorar a mi hijo, faltaría más. Los únicos que habían adorado, no solamente admirado o seguido a Jesús, fueron los magos de Oriente, que vinieron de lejanas tierras y se postran delante de una criatura que no habla, que no hace nada, pero ellos saben que esa criatura es Dios humanado, es Dios en carne y hueso. Y postrándose le dice que sacaron sus tesoros y le adoraron. Pero ningún discípulo, jamás nadie había adorado al Señor. Pero ahora dice que le adoran. Ahora se dan cuenta que ese hombre que ha estado con sandalias y como uno más entre ellos, no es uno más. Es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es el Verbo hecho carne que habitó entre nosotros y vimos su gloria. Por eso ahora le adoran y por eso ahora me voy a donde tú me digas. Me da igual si están los enemigos, me da igual si me cortan la cabeza, me torturan. Porque cuando una persona tiene claro a quién adora y quién tiene en su corazón, no le importa pagar el precio. Ahora, si tú tienes miedo porque será, no será, estará en la verdad, estará en la mentira, a la primera prueba tú no aguantas y te vas. Pero ahora le adoro porque sé que Él es el que dijo, sea la luz, y se hizo la luz. Ahora es Él el que le dio forma a aquel trozo de barro que llamamos Adán y Eva. Ahora ya sé quién es, ya lo tengo claro. ¿A dónde hay que ir? ¿A Jerusalén? Pues vamos a Jerusalén y nos vamos con gran gozo. Y allí se meten en una casa que la conocemos como el aposento alto, que ahí habría mucho que hablar porque era una casa particular o era realmente la casa alta que era el templo de Jerusalén, pero bueno, eso es lo de menos. Y allí están esperando un tiempo. Creo recordar que la última vez que yo estuve aquí en la iglesia, os pregunté ¿cuánto tiempo vosotros pensáis que ellos esperaron? Porque la Biblia dice que Jesús fue crucificado en la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua se celebraba y se sigue celebrando en el mes de abril, el 14 del mes de Nisán. Y en el mes de abril Jesús fue crucificado. Cuando Él muere, dice la Biblia que al tercer día resucitó. Y los evangelios registran que estuvo 40 días después de la resurrección
con sus discípulos, reforzando las enseñanzas, dándoles otras explicaciones, etcétera, etcétera. Jesús se va, asciende a la gloria y dice que en el día de Pentecostés, ahora lo vamos a leer en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente descendió la promesa del Padre, que ahora vamos a ver en qué consiste. Entonces, ¿cuántos días se estuvieron esperando? No. Pentecostés significa 50. Nosotros llamamos a una fiesta, que es la fiesta de las cosechas, Pentecostés. En hebreo se llama Shavuot, que es el plural de la palabra Shavua, que significa semana. Es decir, 50 días después de la Pascua, 50 días después de la Pascua, se celebra la fiesta de Pentecostés. Entonces vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuánto tiempo estuvieron desde la ascensión hasta que viene la promesa del Padre en Pentecostés esperando los discípulos? 3 meses. 3 meses son 90 días. 50. No. Vamos a hacer la cuenta, ¿vale? Jesús, cuando resucitó, ¿cuántos días estuvo con sus discípulos? 40. ¿Y cuántos días estuvo muerto? Hay que sumarlos, si no, no. 43. Y 50, que es Pentecostés, ¿cuántos días esperaron? Ahora todo, ¿no? Esperaron 7 días, porque hay que sumar los 3 de la muerte, más los 40 que estuvo, y posteriormente 50. Entonces dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, el día 50 después de la Pascua, estaban todos peleados, enfrentados unos con otros. No. Ahí no obra Dios. Dios no obra en el caos. Dios no obra en el desorden. Dios obra en el orden. Alguien dijo una vez, muéstrame tu habitación y veré cómo está tu vida. A veces cuando hemos hecho campamentos en Canarias, yo entro a las habitaciones y he sacado fotos, sobre todo, perdónenme, sobre todo el de las chicas. Es como si hubiera entrado el Katrina, como si hubiera entrado un huracán y te puedes encontrar cualquier cosa, Y le saco foto y le digo, como tu vida está igual que tu habitación, apañado vamos, Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos, hermanos. Y de repente vino del cielo un estruendo, un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, ahí se mencionan a una serie de países, y la pregunta es, ¿qué hacía una representación de los países que vamos a leer ahora en esa fiesta? Porque era una fiesta de obligatorio cumplimiento. La ley de Moisés le enseñó a Israel que 3 veces al año tenían que viajar de sus países, donde evidentemente vivían y tenían sus negocios y hablaban el idioma de esos países, tenían que subir a la ciudad de Jerusalén para presentar ofrendas y sacrificios al Señor. Y una fiesta era la Pascua, otra era la fiesta de Pentecostés, que es esta, y otra era la fiesta de los tabernáculos o de Sucot. Y por eso había miles, algunos dicen que hasta millones, de personas judías procedentes de todas las naciones circundantes que subían a Jerusalén a adorar a Dios. Por eso dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y cuando se hizo este estruendo, se juntó toda la multitud y estaban confusos. ¿Quién? Los inconversos estaban confusos. Los discípulos estaban unánimes juntos disfrutando de la promesa del Padre. Y así es lo que está pasando. Vamos a ver cómo la iglesia, que se mantiene unida, es usada y es bendecida y es prosperada, mientras el mundo anda en confusión diciendo no entendemos nada, no sabemos lo que le está pasando al mundo. Y entonces dice, estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son estos galileos todos los que hablan? Galileos son los que viven en el norte de Israel, en Galilea. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en nuestra propia lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto. Y ahí se mencionan
con los nombres de la antigüedad, pues naciones que hoy en día se llaman Irak, Irán, Turquía, Egipto, Grecia, los países árabes, Libia, etcétera, etcétera. Es decir, hay una representación de todas las naciones bajo la tierra en ese día de Pentecostés, que es cuando por fin se cumple la famosa promesa del Padre, y consistía en que ellos iban a tener una experiencia diferente a la de la conversión o salvación, que les iba a capacitar para poder enfrentarse a los retos y a los tremendos desafíos que tendrían por delante. Imagínate, sin internet, sin WhatsApp, sin teléfono, sin televisión, sin radio, sin satélites, sin los medios de comunicación que tenemos nosotros hoy en día, con todo en contra, con un imperio que para ellos los que no eran romanos eran gentuza, que no valían absolutamente para nada, pues tenían que llevar el evangelio hasta el último rincón de la tierra. ¿Y cómo iba esa gente a enfrentarse a los estoicos y epicúreos de Grecia que estaban todo el día filosofando y perdiendo el tiempo en chorradas? ¿Cómo se iban a enfrentar a la arrogancia y a la soberbia del imperio romano? Van a oírme a mí, un pescador que no sea pena moverme en la vida con un emperador que es el Dios de este mundo. ¿De dónde vamos a sacar esa fuerza, esa capacidad, esa constancia? Porque, oye, tú puedes tener un día bueno, pero aquí no se trata de tener un día o una temporada buena. Firmes y constantes, decía uno de los pastores en el saludo, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero hombre, cuando tengan 40 años, y cuando algunos cumplan 50 o 60 o 70 o casi 100, como llegó a tener Juan, el que escribió el Apocalipsis, oye, hace falta fuerza física, hace falta la cabeza bien amueblada, hace falta ánimo, hace falta fortaleza, pero ¿dónde compro? ¿Dónde adquiero todo eso? No os preocupéis. La promesa del Padre, cuando venga la presencia del Señor sobre vuestra vida, os va a capacitar de tal manera que aunque tengas 100 años, vas a tener la sabiduría necesaria para poder enfrentarte a lo que haga falta. Y como dice la palabra, y no preparéis el mensaje con mucho tiempo de antelación cuando os lleven a las autoridades, no cuando vayas a predicar a la iglesia, cuidado, Cuando vienes aquí hay que venir preparado, no te empiezas aquí a inventar. Pero cuando os lleven preso, y digo, ay, ahora que les digo, no os preocupéis porque el Espíritu Santo que mora en vosotros os dará en la misma hora la palabra que tenéis que dar. Entonces, hermanos, es un milagro que nosotros estamos analizando esto 2000 y pico de años después de lo que hemos leído en esta mañana. Y el Evangelio, las historias de Jesús, las parábolas, los milagros, las profecías, etcétera, nos hayan llegado exactamente igual que como ocurrieron. Es que hicieron un trabajo impresionante esta gente, hermano. Hicieron un trabajo increíble. Y ojo, cárceles, torturados, aserrados, partidos a la mitad, quemados al fuego, comidos por las fieras en el circo romano, y corriendo por aquí, corriendo por allá, ahora estoy aquí, mañana estoy allá, siempre en peligro, peligros de mi nación, peligros de los de afuera, peligros del de arriba, peligros que se chive este y me diga, este es otro cristiano. Hermano, era un sin vivir, pero sin embargo, cuando eran perseguidos salían de las cárceles y no salían hechos polvo, hermano, oren por mí, sino se decía, salimos con gozo porque hemos sido tenidos por dignos de haber podido padecer un poquito por la gracia del Señor. Y no decían, bueno, vale, ya está, vamos a parar porque nos van a dar una que ya verás. No, danos más de nuevo, danos más fuerza, danos más ganas para seguir predicando tu palabra y siga haciendo señales, milagros y prodigios en el nombre de Jesús. Hermano, es que no se callaba ni debajo del agua. Es que Pedro, no me malinterpretéis, Pedro, Pablo, Santiago, nos siguen hablando hoy en día. A través de lo que escribieron. Nos siguen hablando. Cuando yo no esté entre vosotros, podéis ver los devocionales, lo que grabé. Podéis ver los 4000 sermones que están en YouTube. Seguiré hablando, seguiré predicando a miles de multitudes, aunque esté muerto. Bueno, aunque esté muerto, esté más vivo que nunca, a veces me entiendes. Cuando ustedes me vayan a visitar a la tumba, si es que me van a visitar, cuando tú me veas, yo estoy más vivo que tú, a lo mejor en ese momento. Pero lo que te quiero decir es que Pedro decía, y cuando yo me vaya, y cuando yo ya me vaya de este mundo y esté en la presencia del Señor, yo procuraré dejar las cosas por escrito para que ustedes las sigan estudiando, las sigan recordando y memorizando. Hicieron un trabajo extraordinario. Yo me he preguntado muchas veces, si nosotros en vez de haber vivido en esta generación, en esta época, hubiéramos nacido en aquella época, ¿hubiéramos hecho el trabajo igual o mejor que ellos? ¿Hubiéramos podido traspasar la enseñanza tal y como la recibimos?
¿Saben el juego ese, no? Que se ponen, no sé, 4, 5, 6 o lo que sea, y le dices a uno, ¿cómo se llama el juego ese? El teléfono, ese. A veces tiene interferencia el teléfono, ¿no? Dile que Juanita subió en el ascensor con una falda roja. Y cuando llega al último, el tío te dice que, vamos, que los elefantes tienen alas y que vuelan por el cielo. ¿Pero qué dice? Dice, si lo que yo le dije a esta no tiene nada que ver con lo que dice el otro. Y somos 10 y estamos en el mismo sitio. Y hablamos el mismo idioma. Ahora tú imagínate si yo le digo, el Señor Jesucristo viene pronto. Y 2000 años más tarde se sigue diciendo, preparaos que el Señor Jesucristo viene pronto. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más mi Padre Celestial os dará las cosas que ustedes necesitan? Y eso se lo dijo el Señor a Pablo, a Pedro, a Mateo, a Santiago, a Lucas, y resulta que yo hoy lo estoy diciendo 2000 años después, exactamente igual que como Cristo se lo enseñó a él. Eso es un milagro, hermano. Es un auténtico milagro, es una cosa increíble de la historia. Bendito sea Dios. Porque mira, cuando hemos ido a los Estados Unidos y hemos estado con los hermanos que salieron de Colombia, de Guatemala, de Honduras, de México, en fin, de cualquier país y se fueron a vivir a los Estados Unidos, los hijos que nacieron allí o que se criaron allí hablan español peor que Tarzán. Peor que Tarzán. Y ha pasado una generación. El padre llega de México, o llega el padre de Cuba, o de Venezuela, o donde sea, y el hijo, tú querer comer, y tú dices, ¿qué estás hablando, tío? Y el tío me habla en inglés, digo, ¿pero tú qué estás hablando en inglés, muchacho? Y ya dice, no, ya no quieren hablar en español, y ha pasado 10, 15 años, tú imagínate 2000 años, ¿quién va a hablar de un colombiano que se fue a vivir a Estados Unidos, los nietos? ¿Quién le va a hablar en colombiano? No habla nadie. Por eso cuando uno lee la Biblia dice, Dios mío, ¿cómo es posible que 2000 años después de que se escribiera, yo leo exactamente igual que lo que Pablo hablaba y Pedro y Santiago y el Señor Jesucristo? Es un auténtico milagro. Pero es que detrás de esto hay una inspiración divina. Es que esto no es un libro normal y corriente. Qué bonito lo que dijo José esta mañana. Es el único libro que cuando lo lees, el autor está presente donde se lee el libro. Nosotros leemos hoy en día el Quijote, que por cierto, el Quijote no lo ha leído nadie. Pues eso no, yo creo que no lo leyó ni el que lo hizo. Ni Cervantes leyó el Quijote. Claro, estaba en la cárcel aburrido, venga a escribir y venga a escribir. Pero cuando salió de la cárcel dijo, quítame el Quijote en medio. Entonces ni quien lo aguante. En un lugar de la Mancha, cuyo lugar no quiero acordarme, nació un hidalgo, tal. Y cuando llegas a la segunda página dices, esto no hay quien lo aguante. Sin embargo, nosotros leemos la palabra de Dios y nos está hablando Ezequiel. Nos está hablando Lucas, nos está hablando Abraham, nos está hablando Moisés, nos está hablando el rey David. Es algo realmente impresionante, pero es que detrás de todo esto, de estas páginas, está la inspiración de la presencia de Dios. Y por eso es un libro vivo. Es un libro que no cansa. Pero ¿cómo puede ser que ustedes lleven 30, 40 años leyendo todos los días el mismo libro? Y no se cansan. Y lo mismo me pregunto yo. Y yo digo, pero si yo esto lo leí el año pasado y ahora puedo predicar un mensaje diferente al que prediqué el año pasado. Es como decir, no, ya lo dije, ya lo prediqué, ahora me tienen que regalar otra Biblia el año que viene. Es que llevamos miles de años predicando. Yo llevo 45 años de pastor. Yo he predicado miles y miles de sermones. Y cada vez que la leo digo, ay, mira esto que no lo había leído el otro día. Y mira esto que estaba aquí, y mira esto que estaba allá. Porque es un libro maravilloso. Pero esa palabra que la tenemos en blanco y negro, esa palabra un día se hizo carne. Eso es una cosa que nos cuesta entender, ¿verdad? Una palabra se materialice. Mesa. ¿Dónde está la mesa? Silla. No tenemos poder creativo con nuestras palabras. Tenemos que hacerlas, ¿verdad? Pero Dios cuando hablaba, se materializaba su palabra. Y por eso nosotros estamos aquí en esta mañana, porque esa palabra que se hizo carne habita entre nosotros. Y por eso una persona que a lo mejor dice, es que yo no he estudiado mucho, yo no tengo muchos estudios, no tengo mucha preparación, pero cuando leo la palabra de Dios, Dios me habla y me reconforta el alma. Claro, porque esa palabra que tú lees la tienes también dentro de tu corazón. Y los discípulos, que eran personas que no eran tampoco para tirar cohetes, pusieron el mundo patas arriba. Y no podían resistir a su sabiduría. Porque no eran ellos, era la presencia del Dios que habitaba en ellos los que hacían la obra tremendamente poderosa.
Y por ejemplo, esta mañana salió un poquito del libro del Apocalipsis. Ese libro lo escribió un hombre con 100 años. Oye, yo no digo que no sea posible, pero generalmente ya una persona con 100 años, pues hombre, ya las fuerzas han menguado, la vista, el oído, no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Bueno, si ve a uno por ahí, yo he visto chavales con 20 años que ya no pueden levantar ni una mesa. Yo, pues cuando tenga 40, ¿no? Y este hombre con 100 años todavía tenía cosas que contar de Jesús. Y escribe un libro realmente espectacular. ¿Por qué? Dice, porque estaba en el Espíritu en el día del Señor. Oye, que estás preso, que te vas a morir de hambre en Patmos, que te vas a morir de frío, que no te van a dar ni un vaso de agua estos desgraciados romanos, pero yo estoy en el Espíritu en el día del Señor. A mí me da igual lo que me hagan o lo que me digan, yo estoy como tengo que estar en la presencia del Señor. Y por eso Dios le hablaba y le bendecía. Entonces nosotros, si estamos en el Espíritu, conectados en la misma frecuencia del Señor, que se caiga el mundo y que se maten entre ellos. Yo sé en quién he creído y yo sé que el Señor que mora en mí me va a seguir guiando, fortaleciendo y acompañando todos los días hasta que Él venga a buscarme. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la esperanza de nuestra vida. Pero no es que lo tengo que repetir 1000 veces para autoconvencerme. No, yo no me tengo que autoconvencer de nada. Es que yo estoy más que convencido. A una vez me preguntó una persona, me dice, ¿tú nunca has dudado de Dios? Digo, de ti todos los días. De Dios nunca, jamás. Nunca he dudado de Dios desde que lo conocí. Antes yo no creía en Él ni quería saber nada de Él. Pero desde que me cambió la vida, desde que me echó fuera de los demonios que tenía dentro de mí, ¿voy a dudar de Él? ¿Cómo voy a dudar de Él? Desde que Dios me sanó, que me sanó en el año 90, que yo era un auténtico drogadicto, aunque era pastor. Estaba enganchadísimo a las gotas porque me asfixiaba y no podía respirar y no podía no sé qué. Y me hacían así, boom, los chorros de sangre. Y antes de predicar decía, cantar otra canción, que el pastor está hecho polvo. Así estuve yo años y años y Elena me conoció a mí. Me enganché a las gotas de la nariz, que ya no me hacían nada, pero me las tenía que poner porque si no me subía por las paredes. Y cuando no tenía gotas salía como un loco por las farmacias de guardia donde está la farmacia, porque me asfixiaba y cuando me asfixiaba me ponía nervioso, me daban ataques de asma y bueno, aquello era que no me aguantaba ni mi padre. Y un día estaba en el monte por allí, perdido por Buenos Aires, y me empiezo a asfixiar. Y no tengo gotas. Yo tenía que tener gotas en la guantera, en la chaqueta, en la mesa de noche. Tenía que tener. Yo las conozco todas, las Vila, la Nebulicina, la Respiría, me las conozco todas. No me las bebía de milagro. Como aquel que se bebía el agua de las macetas, ¿no? Y estaba hecho polvo. Y me empecé a ver estrellas. He visto estrellas, así, puntitos. Y me asfixiaba y me dice, Elena, ¿te estás asfixiando? No, digo, estoy hecho polvo, Elena. Estoy hecho polvo. Como un enganchado. Y si me desmayo, me tienes que tapar la nariz y darme respiración por la boca porque si no me voy a morir. Se lo dije a ella. Y me dice, oye, ¿y por qué no oramos? ¿No? Y yo le dije, sí, vale, Elena, vale, sí, oramos, pero yo lo que quiero son mis gotas. Claro, estaba en un monte, vete tú a buscar en Argentina un frasco de gotas. Y me dice, vamos a orar. Digo, venga, vamos a orar. Me pone la mano aquí, me dice, pero cierra los ojos. Digo, sí, Elena, sí. No estaba, yo no, te lo digo, A veces hay gente que tiene fe, el que ora y el que recibe. Y a lo mejor tiene uno, pero yo en ese momento, honestamente, ¿qué quieres que te diga? Yo estaba pensando mis gotas, ¿no? Pero ella me pone la mano en el pecho y me dice, Señor, mira Manolo, tiene que predicar tu palabra, él es tu siervo, no sé qué, te pido que por favor lo sanes. Ahora. Y dijimos, amén, me hace la nariz. ¡Pac! Se me abrió. Me entró una bocanada de aire impresionante. Nunca más, 1990, estamos en enero del 2026, nunca más me volvió a dar ese rollo, hermano. ¿Cómo me voy a olvidar yo de Dios? ¿Cómo voy a dudar yo de Dios? ¿Cómo voy a dudar de Dios? Es que, ¿sabes qué? Si dudo de Dios, se me vuelve a cerrar la nariz otra vez. Así que por la cuenta que me trae, no voy a dudar nunca más. Entonces, mis queridos hermanos, si tú te sientes débil o incomprendido, o has venido de tu país y dices, no me adapto, mi familia, mi cultura, mis arepas, mis hallacas, mis tamales, que no sé qué, que los españoles hablan muy gratis, muy fuerte, que el otro... Mira, hermano, te voy a decir una cosa. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Dios utiliza las circunstancias, la economía, la gastronomía, el jefe que no te paga lo que tenía que pagar. Dios utiliza todo
para hacer de ti un hombre y una mujer de Dios. Hemos llegado hasta aquí, gracias a Dios por estos 2 años, pero ojo, cuidado, que esto no empezó aquí, que yo recibía las fotos que me mandaba Iván de un parque. Yo le decía a Elena, ay, bueno, pero ¿esto qué es? Están así, con un cartel, con el cartel ahí en un parque. Y yo decía, Elena, que están con un cartel en un parque, mira lo que están haciendo. Y siempre, y se iban a un parque ahí a cantar, ahí 4 locos y tal, con el vida, que cualquiera que pasaría diría, pero estos colgados, ¿quiénes son estos, no? Y todo empieza de una forma muy sencilla, de una forma muy humilde. Mira un embarazo, ¿cómo empieza un embarazo? Con 2 cosas que se encuentran por el camino que ni se ven. Ni se ven. Las tienes que meter ahí en un microscopio porque este es el óvulo, ¿no? Se llama, ¿no? Y el otro, ¿quién es? El del rabo largo, ¿no? Se encuentran aquí y de repente eso, dan las manos, las orejas, la nariz, lo otro, lo que le cuelga, lo que no le cuelga. Dice, un ser humano. Dice, ¿pero de dónde salió este tío? De esto y de esto. De a esto salió. Entonces yo un día pensé, digo, cuando yo era un punto, cuando yo fui un punto, ahora soy un punto y aparte, ¿no? Cuidado. Cuando yo era un punto con un rabo asqueroso, yo le gané a 3 millones que corrían conmigo. Y yo llegué el primero. Sin Cristo. Ahora que el Espíritu de Dios mora en mí, voy a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, en el nombre de Jesús. ¡Y a su nombre! ¡Fuertes aplausos al Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Por eso vale la pena esperar. Amén. Vale la pena esperar. Esperen. Oye, Pedro, que llevamos aquí ya 2 días, espera antes que me olvide. Que voy, no es que no venga preparado, estoy preparado, pasa que como no uso papeles, me van surgiendo cosas. Mira, cuando el Señor se despide de sus discípulos en Betania, Pablo años más tarde dijo que 500 hermanos le vieron a la vez. Y evidentemente tenía que estar haciendo referencia al día de la ascensión. Dice, y muchos de esos hermanos todavía están con vida, otros ya habían muerto, etc. Pero muchos de esos hermanos todavía están con vida. Es decir, que si el día que él se fue, una semana antes dijimos, ¿no?, de Pentecostés, 500 hermanos le vieron subir a la presencia del Padre a la vez, esos 500 hermanos, vamos, Betania de Jerusalén está como de aquí a la estación de autobuses, está ahí al lado. Se fueron caminando a Jerusalén, entraron en Jerusalén, jugándose la vida. Y allí se pusieron a orar los 500, esperando la promesa del Padre, que ahora sabemos lo que era, pero ellos no sabían lo que era. Pero resulta que Lucas, que es un autor de la Biblia que a mí me gusta mucho porque es muy detallista, se da cuenta de cositas y pum, y te dice una cosa y dice, no, eso tiene importancia, ojo. Él dice que en el día de Pentecostés, cuando llegó la promesa del Padre, había 120. De los 500 que se fueron a Jerusalén, no estaban los 500. Solamente había 120. Es decir, que en una semana, 380 se cansaron de esperar. ¿Saben cuánta gente después de unos años pasa por un local de culto, por ejemplo, como este? Yo le dije una vez a un chaval que vino de Venezuela, abrió una iglesia en Tenerife, le digo, saca fotos de vez en cuando de tu iglesia y mírala cada 2 o 3 años. Te vas a dar cuenta que tienes una iglesia cada 3 años diferente. Porque unos van, otros vienen, uno se queda, el otro no sé qué, ahora se queda el padre, mañana se va la mujer, ahora viene el hijo, estos se cogieron y se van a otro. Nosotros llegamos a tener más de 50 bolivianos en nuestra iglesia. Hoy en día no tenemos ni uno. Porque cuando llegó la crisis, todos los bolivianos cogieron y se fueron, muchos al País Vasco, otros se fueron a otros países, y de repente nos vimos sin un solo boliviano en la iglesia, que eso fue lo que nos motivó a irnos a Bolivia a trabajar con más de 275 niños que le dábamos de comer todos los días en Santa Cruz de la Sierra, que nos fuimos allí a trabajar. Es decir, que no fueron capaces de esperar, como hoy en día hay gente que no está dispuesta a esperar. Lo quieren todo rápido. ¿Por qué? Porque vivimos en una época, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Yo me acuerdo, ahora voy a decir una cosa que algunos hermanos dirán, pero ¿nos está hablando en serio o nos está hablando en otras lenguas? Yo me acuerdo que había una cosa así cuadrada que a veces le tenías que hacer pum, 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 darle un golpe o darle con un boli para oír la música. ¿Se acuerdan? Mira cómo se acuerdan. ¿Qué te parece? Y había una cosa cuadrada que hacía rac, 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 rac. ¿Te acuerdas? Que nosotros
cogíamos y le dábamos a eso y llamaba exactamente igual, pero no pagabas dinero. Pero bueno, eso es otro tema. ¿Cuántas cosas que hoy en día dice, pero eso qué es? Yo nací en una época que no había internet, no había teléfonos móviles. La primera vez en mi vida que vimos a un hombre hablando por teléfono en la calle, era una caja, era un maletín con un cable y yo me puse al lado de él así. Yo creo que el hombre se asustó, dice, este me viene a robar el teléfono. Las cámaras de vídeo, yo tengo toda mi infancia en Venezuela grabada en vídeo, toda, pero en cine mudo, no había sonido en esas películas. Entonces tú me ves, la primera comunión toreándome, cuando toreé en Venezuela y todo eso, pero todo eso en sonido, sin sonido. Hoy en día, con un teléfono, hermano, lo encendemos ahora mismo y nos ven miles de personas en cualquier parte del mundo. ¿Se acuerdan cuando las cámaras de foto? Qué rabia daba cuando abrías la cámara y no habías recogido el rollo. Se te velaban las fotos y decías, ay Dios, Entonces tenías que recogerlo y cuando estabas seguro de que el rollo ya estaba recogido, lo abrías y lo llevabas a uno que no sabías ni quién era, le dabas tus fotografías y tenías que esperar 4 o 5 días a que te las revelara. Y qué rabia me dio a mí un día cuando me dio un sobre de fotos que no eran mías, era no sé quién era aquel, y no aparecieron las fotos mías. Y después decía, ay, hoy en día sale una foto así y tú haces y la colocas. Ahora hay a lo mejor hace 30 años, yo digo ahora, hay una aplicación que te sacan una foto, ¿no? Y aquí está uno que no tenía que haber salido nunca en la vida, el otro que se metió, y tú dices, quítame el tío este del medio. Y haces así, lo borras, pum, fuera, y quedas tú solo así. Y toda la maraña, pues las has robado, las has quitado. Eso es increíble. Son cosas que tú dices, espérate. Y aquellas que tienen la cara así, se la ponen así. Y tú dices, ¿pero esta quién es? No es la hermana. ¿Qué va a ser la hermana? Esta es la prima. Si es que no se parecen nada. Se hacen así, se estrechan y sí, pero después cuando se desparrama, amigo. Es más fácil saltarla que darle la vuelta. ¿Qué te parece? Entonces, la tecnología es impresionante, hermano. Pero ¿saben una cosa? Lo hermoso de todo esto es que nosotros podemos tener la tranquilidad que pase lo que pase en el mundo. Nosotros podemos dormir todavía hoy por hoy tranquilos. Ahora se ha levantado una gran expectativa, sobre todo en Venezuela. Algunos venezolanos, yo tengo muchos en la iglesia en Tenerife, no saben si reír o llorar. Por una parte están contentos, por otra parte están tremendamente preocupados, porque no se ha terminado nada. Y esto no ha hecho más que empezar. Ahora están nuestros hermanos, hoy la última cifra era 2.500 muertos en Irán. 2.500 muertos, gente que está harta de la presión y de la falta de libertad, ¿verdad? Nosotros estamos viviendo en un mundo que se ha puesto patas arriba y se ha vuelto loco. Pero no le des tanta importancia a lo material o a lo que tienes, porque entonces te va a atrapar el sistema del mundo y al final te vas a convertir en un robot y en un esclavo del siglo XXI. Nosotros tenemos un Dios que ha prometido cuidarnos, bendecirnos y ayudarnos todos los días hasta que Él venga a buscarnos. Y a veces, a lo mejor abre la nevera y no está tan llena, pero lo que voy a comerme tiene la bendición de Dios. Porque puede ser que a lo mejor tengas la nevera llena, o el bolsillo lleno, o el depósito de gasolina hasta arriba, pero no estás en la bendición de Dios. Entonces no es lo que tienes, es lo que eres en el Señor. Y eso es lo que nosotros le enseñamos a nuestra gente. Hermanos, sí, es verdad, bonito tener y regalarle cositas a los niños, pero ¿saben qué, mis hermanos? Lo importante no es lo que tienes, repito, lo importante es tu comunión, tu relación con el Señor. Que no se meta nadie ahí, que no se meta gente, porque a veces la vida y el Señor te va a mandar gente que te va a ayudar, ¿sabes? Te van a dar buenos consejos, aunque tengan que llevarte a la contraria, pero admítelo. Pero el diablo también se va a encargar de meterte en el camino a gente que viene a enredar y a hacerte perder el tiempo. No te enamores ni te encariñes con gente que, como dicen, no, yo después lo cambio. ¿Qué vas a cambiar tú? No cambias ni tú, lo vas a cambiar a él. No pierdas el tiempo con el que te ha hecho llorar. Invierte tu tiempo con el que trae algo de bendición de Dios para tu vida. Dale valor a tu vida. Porque el Señor le dio valor a tu vida, que mandó a su Hijo unigénito al mundo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Oramos en esta mañana a nuestro Dios.